examen en el cual vosotras vais a ser las consultoras de 4 consultantes imaginarios. Es decir, el examen consta de lo siguiente. Vosotras estáis en vuestra consulta y aparece una señora llamada Marisol Páez, ¿ok? Marisol Páez dice: estoy muy preocupada, ¿me podrías tirar las cartas? ¿Vale? Y le das a siguiente y aparece una tirada de cartas. ¡Chan, chan! ¿Qué le deberíais decir? Y ahí podéis, o bien con voz, grabándola con el audio, o bien escribiendo, escribís lo que le diríais a Marisol Páez a partir de esa tirada. Siempre siguiendo lo que nosotros hemos visto en clase, ¿vale? Y siempre siendo todas las creativas que queráis, porque es un momento para que vosotros hagáis lo que os dé la gana. Porque siendo un examen yo os pongo nota, pero soy buena gente, os lo voy a leer y decir: esto está bien, esto es regular, pero te voy a poner un 7. Pues practicaremos, ¿no? Claro. Que si no yo, ¿vale? No sé. Entonces, yo quiero que estas 5 primeras clases valgan como soporte o base para hacer lecturas. Vale. No para teorizar infinitamente, sino para casos prácticos, ¿ok? Vale, perfecto. Que es lo que buscamos en el fondo, aprender a tirar, ¿no? No ir a clases eternamente para no saber tirar, que eso mucha gente lo hace y al final, pues, muy bien. Pues que sepáis que a lo largo de esta semana, de aquí al domingo, actualizaré las 5 clases que hay, que me falta creo que el examen 4 y el quinto, el de esta clase, y ya pondré la evaluación de ¡chan, chan! Consultoras en acción. ¿Vale? Escucha, el examen es opcional. No, yo lo voy a hacer. Es para que vosotras vayáis. Claro, pero si no, a ver, si no lo hacéis no pasa nada, pero si lo hacéis no pasa nada. No es mejor, ¿no? Claro, afianzamos los conocimientos. Hombre, es decir, mira, estoy yendo a unas clases, la estoy pagando y encima pues tengo un curso en el que estoy también trabajando en mi casa online y estoy aprendiendo. Claro, ¿no? sí. Es lo guay. Así que ahí las cositas. Muy bien, pues comenzando la clase de hoy, vamos a repasar los nombres que tienen los números por naturaleza. Dijimos en la clase anterior que hay 9 números naturales más el 0, ¿verdad? Y que todos esos números, excepto el 0, que no lo dijimos, porque el 0 es un rebelde de la vida, es un anarquista, es un yo que va por ahí quemando contenedores y demás, ¿vale? Todos los números del 1 al 9 tienen un nombre. La pregunta es, ¿qué define el nombre? ¿Qué es lo que define? ¿Alguien me lo podría explicar? Chan, chan. ¿Cómo explico eso que sé, pero no sé cómo decir? Venga, yo no estuve la semana pasada. Venga, pues yo lo digo, ¿vale? Bien. El nombre expresa qué movimiento hace. Si es un movimiento cardinal, fijo o mutable. Muy bien. Eso nos acordamos, ¿verdad? Sin embargo, se empieza a complicar cuando dijimos que también tiene un apellido. ¿Un apellido? ¿Cómo puede tener un apellido un número? ¿Alguien me lo puede comentar? Pues Antonio, porque tus clases están locas y tú estás loco y yo eso no lo leí en ningún lado y tú te lo inventamos. Bueno. El apellido era el fijo, ¿no? Depende de la función del número, ¿no? Eso es, muy bien, porque el nombre, digamos que el primer nombre, lo que dice es dónde se encuentra dentro de un triángulo. Por ejemplo, es el cardinal de... Tenemos el nombre, pero no el apellido. El apellido indica en qué triángulo se encuentra de los 3. Si en el triángulo 1, si en el triángulo 2 o en el triángulo 3. ¿Verdad? Estoy intentando hacerlo fácil porque sé que puede ser un poco lioso. Dime. Para ti, el nombre... Por mí, sí. El 1, el nombre sería cardinal, ¿no? Cardinal. Es un tipo de movimiento. O sea, es decir, el nombre puede ser o cardinal o fijo o mutable. Hay 3 tipos de nombres, cardinal, fijo o mutable. Pero por eso te digo, el 1 que sería cardinal de cardinal es el nombre de apellido. Eso es. Cardinal de cardinal. De la chuleta aquí. Eso es, perdona, que no... Sí. El cardinal, entonces, primero, el nombre. Exactamente. En el 1 es cardinal, nombre y cardinal de apellido, porque está en el triángulo cardinal. Este triángulo es el cardinal. El segundo triángulo es el fijo y el tercero es el mutable, ¿cierto? Sí. Por tanto, ya sabemos que todos los números de aquí se apellidan cardinal. Todos los números de aquí se apellidan fijo
y todos los números de aquí son pequeños mutables. Tanto el nombre como el apellido del niño. No. No, porque el 2 es un fijo, porque está en el... Es cardinal fijo, Vale. fijo, Y el 3 sería o mutable. fijo. Y el 3 sería O mutable. sea, que cambian sobre sí mismo dentro de los Sí. grupos. Vale. Bien, entonces, mientras que aquí tenemos el nombre, lo colocamos así, aquí tenemos el apellido. ¿Lo vemos bien? Sí, sí. Nombre, apellido. Por tanto, muy fácil, el 5 es fijo de fijo. El 4 sería cardinal de fijo, sí. Entonces tenemos este esquemita, ¿vale? Que lo haré por ordenador y lo subiré a la plataforma, si os parece bien. Sí. Este esquemita, que con él ya sabemos cuál es el nombre y el apellido de los números. ¿Para qué sirve saber el nombre y apellido de los números? Porque parece algo demasiado extraño. Sirve para aprender numerología. Fácil. Porque el 4 siempre, en todos lados de la naturaleza, siempre será un cardinal de fijo. Siempre. Y con eso podéis... Porque es el primero. Claro, es el primero del segundo triángulo, el 4. Y ya está, siempre. Entonces, si en numerología te es un 4, significa que tú tienes un movimiento cardinal fijo. Cardinal de fijo. ¿Qué implica? Implica que tú buscas el fijo, pero siempre estás en el cardinal. Es como quiero estabilidad, pero estoy comenzando algo siempre. Y me da miedo, en el fondo, llegar a una estabilidad suprema, que es el 5 del 5. El fijo del fijo. Iba a decir el 5 del 5, ¿vale? Yo lo comprendí. ¿Por qué me da tanto miedo esa estabilidad extrema? Porque me siento cómodo en el 4. Porque soy un 4. Yo me siento cómodo en lo que soy, ¿no? Me muevo como pez en el agua en el 4 porque soy un 4. ¿Significa? Una cosa. No es nombre no es nada abajo y el apellido es lo de arriba. Cardinal de fijo. No es así. Cardinal de fijo. Por ejemplo, el 1 sería el cardinal. De cardinal. El 2 cardinal fijo y el 3 cardinal mutable, ¿no? Sí, El apellido es lo de arriba, ¿no? lo que ocurre es que estamos añadiendo el de. Y el de implica de dónde eres, de qué familia vienes, ¿no? De qué triángulo. Vale, que sería tu Entonces, vale. No sé si en la clase anterior, no estoy improvisando estas clases, pero sí las estoy intentando dar sin preparármelas demasiado, porque soy un psicópata de la preparación. Entonces estoy intentando dejar ese espacio para sentirme cómodo, ¿no? Y en la clase anterior no sé si lo di justamente así o si lo di al revés. Creo que lo di así, creo que sí. Vale, no, ¿Vale? No tenía muy claro. Cardinal. Claro. Dos fijos del cardinal. Eso es, porque es lo que veo coherente. Que Sí, yo sí. soy el fijo de qué? Del triángulo cardinal, ¿no? O yo soy mutable del triángulo cardinal, sería el 3, ¿no? Entonces, el 2 y el 3 tienen naturalezas muy diferentes. ¿Cómo podemos comprender la naturaleza de cada número? Pues siendo fijo de cardinal sabemos que pertenece a la familia cardinal, tiene ese ADN. Como que pertenece a una familia alcohólica, pues sabemos que tenderá al alcoholismo cuando esté mal, esté un poquito, ¿verdad? Tenderá, por ejemplo, a la violencia verbal si está con otras personas que son como él, porque lamentablemente está unido eso, pero es un fijo, es decir, pertenece a esa familia, busca una estabilidad, una fijeza, ¿vale? Entendamos de forma completamente etimológica cada palabra. Cardinal es como si estuviese buscando una dirección, fijo, fijeza, y mutable es que estoy en plena mutación, o sea, algo nuevo, estoy dejando atrás algo, estoy buscando algo, ¿no? Entonces, son conceptos muy básicos que creo que nos permiten conectar rápido con el mensaje, ¿no? Mutable de cardinal, estoy mutando, ¿de dónde? Pues de lo cardinal, ¿sabes? De este comienzo de búsqueda, ¿no? De esa búsqueda de dirección. Es algo así como estoy cansado, digámoslo así, estoy cansado de siempre estar buscando algo. Que yo muchas veces tengo esa sensación, ¿sabes? En mi vida la he tenido algunas veces, eso de ser mutable de cardinal. Es como siempre estoy buscando algo nuevo y estoy cansado. Lo que tengo lo voy a potenciar y lo voy a hacer de verdad el núcleo de mi vida. Y de repente, ¿a qué pasas? Pasas a cardinal de fijo. ¿Y qué es cardinal de fijo? Es el 4, porque es el primero del segundo triángulo. Es superar el 3 y caminar hacia el 4, lo que he dicho. La experiencia que he comentado es del 3 al 4. Sí. Estoy cansado de buscar, ahora voy a encontrar. Es pasar del 3, el final de la búsqueda, al principio del encuentro, que es el cardinal. Y ahí es cuando tú dices, yo soy bueno en lo mío, ¿por qué no voy a hacerlo?
¿Por qué no voy a amarlo? ¿Por qué voy a tener esta resistencia intentando encontrar algo que ni siquiera sé lo que quiero, pero siempre estoy insatisfecho? ¿Verdad? ¿No os ha pasado muchas veces que estáis insatisfechos con vuestra vida y no sabéis por qué? Sí. Eso suele ser por un 3, a lo mejor, un 6. ¿Ves? Estoy terminando algo, pero no termino de terminarlo, lo intento y no encuentro nada. Eso suele ser una crisis de tengo que saltar de número. Tengo que pasar de triángulo. Es que pasar de triángulo, metafóricamente hablando en la vida, es difícil. Porque implica dolor, dejar atrás cosas, pero suele ser positivo porque es el cambio de la vida. ¿Vale? Una cosa muy importante, cuando yo hablo de números, a lo mejor pensáis, pero es que le está dando una acepción negativa, o le está dando una acepción positiva. Los números no son ni buenos ni malos. Son dolorosos, pero también son cómodos, ambas cosas. Son dolorosos cuando tienen que renunciar a su propia naturaleza. Por ejemplo, el 2 tiene que pasar al 3 por huevos, porque la evolución es así. ¿Vale? Recordemos que del 2 al 8 son números de evolución, 1 y 9 son números de cambio, a gran escala, ¿verdad? Cuando estamos en una gran crisis en nuestra vida, estamos en un 9. ¿Vale? Pero cuando estamos evolucionando, podemos estar en un 2, un 3. Entonces, pasar del 2 al 3 es doloroso, porque yo ya me he acomodado al 2. En el 3 implica que ya somos novios y que tengo que guardar total fidelidad, pero es que en el 2 yo estaba flirteando con otras chicas. Y a lo mejor para un mujeriego son muy dolorosos. Y ese concepto se puede llevar a muchos campos, ¿vale? ¿Y se puede quedar un estancado? Siempre. Y eso es muy doloroso también, porque la vida te está empujando y tú no quieres continuar. Y ahí hay mucho estrés. Así es como se acomete la ansiedad, se supone. Cuando yo estoy en el 2, ¿yo para qué? Cariño, ¿para qué nos vamos a casar si estamos muy bien como estamos? ¿Para qué vamos a tener niños? ¿Y qué pasa? Que en la vida llega un punto en el que tú dices, llevo 8 años de noviazgo, no avanzamos, siento que debo avanzar contigo. ¿Vale? Ese siento que debo avanzar es la evolución natural de las cosas. Estoy en un 3, es decir, en un noviazgo, y quiero casarme. No, quiero que no seas mi novio, quiero que seas mi marido. Es decir, pasar de un triángulo al otro, ¿verdad? Del triángulo cardinal al fijo. Pues en ese sentido, si no se pasa del triángulo, normalmente se rompe la relación. Porque ella dice, mira, contigo no avanzo. En cuanto me ve contigo, que me bese y que me diga cosas bonitas y me diga me quiero casar contigo, me voy, porque me ofrece un 4. Es que yo necesito un 4, chaval. ¿Sabes? Entonces, aunque suene muy raro, será muy raro. Te gustan mucho las películas. Un montón. Pero es que la vida es una película en sí misma. O sea, nuestros dramas son dignos de Netflix. O sea, yo muchas veces me rayo y digo, pero ¿por qué estoy sintiendo dolor por esto? ¿Por qué estoy, por ejemplo, pienso en mis padres, en mi hermana y tal, y digo, bueno, ¿y por qué yo estoy intentando salvar, a mis padres de sus propios problemas, o a mi hermana, o a mi vecino, a mi primo? Y yo, esos tienen su lucha y yo también les ayudaré. Pero no puedo estar aquí en mi ratito pensando en su desgracia, cuando ellos no me invitan a que yo colabore con ellos, ¿no? Ese es el punto. Entonces, la vida en sí misma es como una peli, es un drama brutal, es una tragedia y una tragicomedia. Y en ese sentido, ahí están los números, ofreciendo toda la salsa, diciendo, es que nadie te quiere, ¿no? O sea, cuando es que nadie te quiere, Dios mío. Eso suele ser, una persona que se estanca en un número y que siempre empieza una relación y la mata en el 2, por ejemplo, o la mata en el 1. ¿Por qué? Porque necesito avanzar al 3, pero no estoy dispuesto a renunciar a aquello que me da el 2. Por ejemplo, yo conozco muchas personas así, ¿eh? Personas que dicen, yo es que todos los que me vienen son idiotas, que también es cierto, ¿vale? O sea, que hay muchos idiotas por ahí, que eso es científico. El gilipollismo está muy extendido. Pero también sucede que muchas veces sentimos la amenaza de renunciar a cierta parte de lo que somos para constituir una relación y ante esa amenaza decimos, no tengo que renunciar a nada de mí. Es cierto que no hay que renunciar, pero sí hay que ceder. En ese punto tenemos que evolucionar para crear una zona común en pareja. ¿Qué ocurre? Que eso, conforme los números van pasando, en el 1 tú eres una unidad, y en el 8 tú ya no sabes lo que eres. Tú estás casado con papeles y llevas ya no sé cuántos años y te dices, bueno, pero ¿qué he hecho yo? ¿Verdad? Pero luego dentro de esta libertad podemos decir que hay, entre comillas, un pata negra, ¿no? Sí, porque el que es mutable conmutable, o sea, es que mutable es purismo. El que es cardinal con cardinal, el que es fijo con fijo. Para mí son asfixiantes.
Porque mira, te lo explico. El 9, que es mutable conmutable, yo empecé hablando del 9 en la primera clase. ¿Por qué? Porque el 9 es muy gráfico. El 9, se acabó todo esto, asúmelo, crece como persona para habituarte a la realidad que estás viviendo y pégale la pata. Mira, hasta mira, es que me subo. Pégale la pata y cambia. Por eso una carta, un número de cambio. Mutable de mutable, es decir, no puedes retener aquello que ha muerto. No puedes. O sea, pasa el duelo y abandona. O sea, ya fue esa relación o ya fue ese trabajo y no pasa nada. Viene algo mejor. O viene algo bueno. O algo conveniente para ti. ¿Vale? O sea, el 9 no es malo. El 9 suele ser muy positivo. Pero es verdad que implica una crisis. Una crisis con su dolor. ¿Vale? Porque es mutable de mutable. Nosotros mentalmente no estamos generalmente preparados para una metamorfosis. Estamos preparados para encontrar nuestra zona de confort. Y por eso el mutable de mutable es puteante. Ahora, fijo de fijo. Tiene, como digo siempre, una trampa y un tesoro. ¿Vale? El fijo de fijo, el tesoro que tienes es fijo. Más fijo imposible. Es decir, no tienes que hacer nada más que seguir la rutina fija. Tu rutina te lo provee todo. Eso es de puta madre, ¿verdad? Pero aquí hay un problema. Te lo provee de todo, pero tu vida no tiene sentido en términos motivacionales. ¿Vale? Sí, soy como un hombre muerto que camina todos los días. Sin pasión. Sí, por eso dije, ¿recordáis el principio del triángulo invertido este? Que dije que el 1 tiene mucha energía, el 5 está agotado. Por eso dije, el principio del triángulo es muy importante, porque el 5 es fijo de fijo. Es como, vale, sí, en el 1 me enamoré de Patrick, ¿recordamos a Patrick? Ha vuelto. Ha vuelto porque es el primero que se me ha venido, si no, ¿vale? Ha vuelto. En el 5 estoy harto de Patrick. Me quiero ir con el Menegildo. ¿Vale? El 5 es una prueba de cuernos, así de claro lo pongo. ¿Qué pasa? Que la gente que no sabe gestionar su relación, pues acaba bombardeando y dinamitando su relación. Y las personas que dicen, yo te quiero aunque no te soporto, porque en el 5 tú no soportas a tu pareja. Y es natural. Es decir, está escrito en las leyes, algún día no soportarás a tu pareja. ¿Por qué? Porque la convivencia, el desgaste, los conflictos, todo eso hace pues que al principio tú pensabas que era tu príncipe y en el 5 es una rana. Y dices, bueno, pues a ver cuándo se convierte en príncipe este señor, que lo estoy besando todos los días ya, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ocurre que no es una rana, pero tenéis que pasar al 6. Porque el fijo de fijo es, todo está hecho, pero ya no hay nada de energía. Todo va por inercia, no por energía motivacional, ¿vale? Y a mí el 5 me ahoga. Por eso, el 5 es el Papa. El Papa tiene que esforzarse por tener poder. Ya lo tiene. Ya está en los libros de historia, ¿verdad? Lo llevo un poco al concepto del tarot, ¿no? El Papa es un yo que tiene tanto poder que todos los días, cuando se levanta, dice, tengo a 100 personas fuera esperando. ¡Qué coñazo! Es decir, el Papa estaba toda la vida buscando ser Papa y ahora que es Papa, quiere dejar de ser Papa y retirarse a un monasterio. Como Ratzinger Z. ¿Sabes? Entonces, el de los puños fuera, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que llega a ser Papa y dice, tengo no sé cuántas reuniones, tengo sentido fuera diciendo, es que mi hija tiene que aprobar los exámenes, ¿vas a rezar por ella? Sí, yo rezo por ella, hija. El hambre en el mundo no es importante, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el Papa seguramente todos los días esté pensando, ay, señor, dame fuerzas porque si no me los cargo a todos, ¿no? Pero como Papa tampoco se los va a cargar. Ahora, el otro 5, se supone que el Papa es bueno, el Papa es fuerte, el Papa resiste. No es que no tenga un lado oscuro, lo tiene porque el otro 5 es el diablo. Y recordamos que dijimos que los dos números del arcano mayor están conectados. Es un principio psicológico y un principio físico. O sea, el Papa tiene al diablo arriba. Y por eso dije yo en una clase anterior, si yo fuera un diablo, yo iría por el Papa. Bueno, Trump no hace falta ya, ¿no? Pero ya está pillado por todos lados, ¿no? Pero yo iría por los grandes líderes, ¿no? Putin tampoco, sé que estamos rodeados de él. En fin, esto. Lo importante es entender que el 5 es un número agotador, porque vivirlo agota, pero agota porque vivir una vida sin pasión desgasta. Es por eso. Entonces, si aparece, por ejemplo, que en tu trabajo eres muy bueno, pero hay 5, imaginaos, el 5 en el corte y el 15, que es el quinto, ¿verdad?, del segundo decimal, en el centro de la tirada. Ya sabemos que el tío es buenísimo en su curro,
es buenísimo, pero ¿qué pasa? Que está quemado. Él necesita algo nuevo, pero no sabe el qué porque en el fondo lo tiene todo. Entonces, tendrá una crisis existencial muy bruta, pero a lo mejor ni se ha dado cuenta, simplemente sabe que está cansado. Y puede ser que piense que está cansado por otra cosa. No, es que necesito vacaciones. Pero después se pega las vacaciones y vuelve y está cansado otra vez. Sí. ¿Vale? Entonces, muy importante, si corte y centro son los dos 5, estamos hablando de esto, ¿vale? Que es fijo de fijo. Y por último dijimos el 1, ¿no? Sí, cardinal. Cardinal, Haciendo cosas todo el día, ¿quieres empezar? claro, el cardinal de cardinal es, estoy tan insatisfecho con lo que tengo, o con lo que soy, que necesito ser algo, y me estoy buscando. Pero empiezo yoga, pero es que a la semana lo dejo, porque es que el yoga no es para mí. Empiezo Qigong y empiezo Reiki, pero para el segundo grado ya lo haré algún día. Entonces, siempre estoy buscando cosas. ¿Y qué ocurre? Que nos volvemos adictos a comenzar, a emprender, pero no somos capaces de persistir. Cardinal de cardinal es una cierta incapacidad a la persistencia y por tanto a construir proyectos sólidos a medio y largo plazo. Y eso es un problemón. El cardinal de cardinal en el amor implica que yo estoy siempre en Tinder conociendo a gente. Claro, pero además tengo la necesidad de crear algo, pero en cuanto algo se pone serio, huyo. Y dejo de responder y todo eso, ¿no? Cardinal de cardinal en el trabajo es, empiezo en un trabajo, empiezo a quejarme. Es que mira lo que me ha dicho, es que no me quiere dar vacaciones hasta febrero, bla, 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 bla. Y yo mismo busco la situación que me lleve a irme de ese trabajo, porque soy un cardinal de cardinal, ¿sabes? Pero no es porque me quiera ir del curro, es porque voy a buscar otro nuevo. Siempre estoy emprendiendo algo nuevo, no es porque yo desee matar lo que tengo, es porque siempre estoy satisfecho con aquello que emprendo. Es muy importante, ¿vale? Pero el otro día dijiste que los más representativos del grupo son los que están en medio. Eso es muy importante. Los 3 triángulos grandes, las 3 familias de triángulos, digámoslo así, tienen uno que es el que parte la pana, que es el del centro, ¿vale? Y, de hecho, si esto fuera un triángulo, el centro sería el vértice, que simbólicamente representa el que está más arriba, en la jerarquía superior, ¿no? Por tanto, el 2, el 5 y el 8, Fijo. sí, son los que representan a los triángulos, ¿vale? Fijo de cardinal. Para pasar de un número a otro hay un tiempo, Ahí sí, hay una evolución natural que implica un tiempo. pero el tiempo se puede medir. Se puede medir individualmente, se puede medir, pero no globalmente. Es decir, no puedo decir, en 5 meses sucede esto para todo el mundo, porque cada persona tiene un biorritmo. Pero psicológicamente se puede medir, porque para ti puede ser 1 año, para mí puede ser 2 años, o 3 meses, dependiendo de cuál es mi resistencia y cuál es mi motivación, ¿vale? Porque la energía del proceso depende también de nuestra implicación y de nuestras traumas o de nuestras resistencias. Por ejemplo, yo para ciertas cosas seguro que tardo muchísimo, porque yo intento ir sobre seguro. Entonces yo estudio mucho, yo tal, y a lo mejor tardo el doble. Pero otra persona dice, pues me lanzo y el año que viene lo tengo. Y a lo mejor el tío se lo saca y digo, pero tío, y tarda mucho menos que yo. Entonces, eso depende mucho de la personalidad, ¿no? Venga, preguntita, que vamos a ir a otra cosita. Muy bien. Ahora vamos a repasar de cada número cuáles son las cartas en los arcanos mayores, ¿vale? Vamos a ponerles nombres a los números con las cartas del tarot, ¿vale? Hay 2 unos que son cardinal de cardinal. ¿Cuáles son los 2 números cardinales de cardinal? Muy bien, el mago, que es el 1, y la fuerza. Sí, bueno, 1 y 11, es lo mismo. Lo ha hecho excelente. 1 y 11, ¿vale? ¿Por qué es un cardinal de cardinal? Vamos a entenderlo. Si aparece la fuerza, por ejemplo, en el corte, vamos a usar el corte para hacerlo representativo, ¿no? La fuerza sabemos que es cardinal de cardinal. Ahora, ¿quién me podría hacer una disertación breve sobre el hecho de que la fuerza sea cardinal de cardinal? Porque no es tan sencillo. O sea, la fuerza parece una carta que en sí misma tiene algo detrás, ya, ¿verdad? Como si viniera de algo ya construido. Entonces, ¿por qué es cardinal de cardinal? Si nadie se atreve, yo sí, bueno. No tiene magia. ¡Tiene magia! Muy bien. A ver, la carta de la fuerza
La carta de la fuerza viene del 1 al 10, es decir, ha vivido mucho. Y como ella dice, tiene magia, lo que implica que rehace sus vivencias para darles un toque mágico. Es decir, puede ser que haya tenido un montón de malas experiencias del 1 al 10, pero en el 11 está decidida a darle magia a esas malas experiencias para sacar el qué, el conocimiento, la sabiduría, el interés, la motivación. Saber gestionar mejor las cosas, no por la propia fuerza, sino por manipular, porque fíjate cómo abre la boca, Claro. decir, sabe cómo vencer no necesariamente con su fuerza, sino con su ingenio, con su conocimiento. Claro, eso es lo interesante. Cuando dice Mari Carmen magia, vamos a definir magia como la capacidad de aplicar sin violencia nuestra fuerza para obtener un resultado. Entonces, ella está, en muchos manuales dice, ella está intentando que el león no abra sus fauces. Pero esa sería la lectura, entre comillas, negativa. Porque no es que esté intentando que el león no le coma, porque el león está manso sentado. Es que lo domestica, es que no, Está domesticado. Está, vamos, Lo domina. efectivamente. Es la primera carta de dominación del león interno, del lobo negro que llevamos dentro. ¿Sabéis este dicho chamánico que dice que tenemos un lobo blanco y un lobo negro? Sí, depende del que alimente. Es el que tú alimentes, pues el que te devora o no. Pues veamos ese león como el lobo blanco y el lobo negro a la vez. O sea, nosotros hemos domesticado nuestra bestia interna, lo que implica que, aunque yo tenga ganas de matar a alguien, no lo voy a matar, ¿vale? Porque he domesticado mi bestia interna. Pero también he domesticado la bestia buena. La bestia buena que sale para defenderme, sale ante las injusticias también. ¿Por qué? Porque esa bestia es cierto que es buena, pero necesita también un toque de intelectualización, un toque de... ¿cómo se dice? De cognición, de inferencias mentales, ¿vale? De hecho, hay una cosa muy importante en esta carta, es un poco raro lo que voy a decir, pero normalmente el ser humano procesa las experiencias de la vida, ¿vale? Los sustos y todo esto, lo procesa a través del eje talámico cortical, ¿vale? Esto suena un poco raro, ¿vale? ¿Queréis que lo explique? Sí, pero nos vas a estar médico tú a nosotros. No, bueno, yo que es lo que soy, no... Esto lo he estudiado en psicología, claro. Esto es el cerebro. O sea, el sistema nervioso recoge la captación de fuera, aquello que sucede fuera, viaja a través de las neuronas hasta el cerebro y en el cerebro llega hasta el tálamo. El tálamo es el centro del cerebro, voy a ponerlo fácil. Y allí se procesa el miedo de forma visceral. Es decir, nos tenemos que acojonar sí o sí, porque el tálamo se acojona. Recibe la información sin procesarla con la mente. No la procesa la mente, sino que hay una reacción fisiológica inmediata. O sea, tú ves un león y te acojonas. Pero después de acojonarte, o mejor dicho, en paralelo, va al eje cortical. Cortical implica corteza cerebral. O sea, todo el resto del cerebro, ¿vale? Es decir, primero viaja hasta el centro del cerebro, que es la parte del cerebro más antigua que existe, más vieja, la de los reptiles, ¿no? Que es totalmente visceral, no piensa, simplemente actúa. Entonces, si tengo ganas de pegar, pego. Por eso muchas veces somos tan viscerales, porque tenemos el eje talámico, que envía una respuesta al organismo y actuamos. Por eso a veces no podemos evitar pegar un salto, porque el eje talámico nos obliga a pegar un salto. Pero luego esa información, esa la susto, ¿no? Viaja al resto del cerebro y ahí empieza a procesarse todo lo que somos como humanos. Empieza la moral, lo que es correcto, ¿no? Empieza lo conveniente. Es que si le pego me quedo sin paga a mi madre, ¿vale? Porque me está cortando la paga. Es que así. Entonces empezamos a pensar en muchos términos. Y ahí, en el eje cortical, nos volvemos complejos. Ahí hay unas inferencias mentales que hacen que nosotros seamos difíciles de leer. O sea, nunca sabemos cómo va a actuar alguien por esto. Porque si fuera solamente por el eje talámico, seríamos bestias pardas, todos. Entonces, ¿qué habla la carta de la fuerza? Para mí el león, eso es, para mí el león habla del eje talámico cortical o tálamo cortical.
Es decir, habla de que tenemos dos formas de reaccionar. La talámica o la visceral, ¿verdad? Y la cortical o la intelectual. Yo intento siempre actuar por la cortical, pero a veces, tío, por la talámica sale. A mí mi pareja me ofende y se me cambia la cara. Y después digo, no pasa nada, cariño, pero se me ha cambiado la cara, vamos. Entonces, en el eje talámico se me ha cambiado la cara porque es una reacción física, pero después digo, no es para tanto, ¿por qué te ofende? Te siento ofendido porque has pensado que te lo he dicho con esa... Y ya tú le dices, tío, es que me he ofendido por esto. Y me dice, no pasa nada, bueno, está no sé cuánto, y ya está, pases. Pero imaginaos que me quedo con el eje talámico. Pues no puedo tener una relación, ¿verdad? Muchas personas vivimos a través del tálamo. Eso no es del todo bueno. Pero nada de la que parece. Pero Es lo que yo le llamo personas cuadrículas. cuadrícula. Muy bien. ¿Vale? Entonces, para mí, la fuerza representa esto. Porque del 1 al 10, lo voy a decir de una forma muy vasta, ¿vale? Muy brutal. Del 1 al 10, si no tenemos cartas de arriba, del 1 al 20, somos bestias inmundas en el mundo buscando comida. ¿Primitivo? Primitivos total, porque no tenemos una psique desarrollada. Del 11 al 20 somos seres pensantes. Del 1 al 10 no. Del 1 al 10 es que soy la emperatriz y te mato. Ya está, ¿vale? Tiramos de la tradición, sí. Tiramos de lo que somos socialmente y ya está. O sea, un emperador que piensa, que tiene la templanza, que es el 14, ¿vale? Es un emperador que puede ir en contra de su tradición. Es decir, vale, por ejemplo, un faraón piensa, mi padre se enterró con todo su séquito, con sus esclavos, su visir, todo el mundo, pero yo no tengo por qué hacerle eso a toda esa gente. Pues el primer faraón que rompió esa tradición chungui, pues fue un faraón que había conquistado el 14. Porque si sigue siendo el emperador y punto, está mirando hacia la tradición y dice, no, yo me entierro como dice el canon. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que del 1 al 10 somos por inercia, la tradición, seguimos para adelante sin pensar, ¿vale? Es como las familias aristocráticas de Darling, esto es así desde hace generaciones, ¿no? Y dice, pues, hasta que llega uno y dice así, pues yo lo rompo porque no es justo. Del 11 al 20 conquistamos la justicia, conquistamos la inteligencia emocional. Por eso para mí la fuerza habla de inteligencia emocional, porque es la primera carta que ya está indicando que no tenemos por qué ser talámicos, también corticales. Es decir, que podemos conquistar nuestras pulsiones animales, ¿vale? Para decirlo de una forma más. Si nos damos cuenta, esta carta habla de las pulsiones animales versus las pulsiones superiores. Con superiores se entiende lo que es correcto, lo que no. A lo mejor no me apetece hacerlo, pero es lo justo. Pues con la carta de la fuerza yo decido hacer lo justo aunque no me apetece. La carta de la fuerza indica, por ejemplo, no me apetece ir a trabajar, pero voy a ir a trabajar. Eso es la fuerza. Saco huevos para ir al curro. ¿Vale? Pulsiones animales contra las pulsiones superiores, que van en contra de lo animalesco, de lo que es inércico, ¿no? Aunque a mí la palabra animal no me gusta usarla así porque parece que es algo malo. Y los animales muchas veces son mejores que las personas. Anda que no. Así que... Pero se entiende bien, ¿verdad? Porque eso es lo importante. Hombre, a ver, Marco Polo cuando tiene hambre y ya está. Él no negocia. Él llora y llora y llora. Y yo le digo de comer y se queda tranquilo. ¿A quién le has puesto Marco Polo? Es mi perro. Marco Polo. Sí. Yo quería saber qué animalito se llama Marco Polo. Un perrito así de chic, que tiene más nombre que el cuento. Muy bien. Íbamos con la fuerza, ¿verdad? Vamos con el 2, para no pararnos en mago y fuerza, sino ir bien. De todas formas, no voy a repasar todos los números así largamente, porque ahora vamos a practicar. En el 2, vemos que es fijo de cardinal. Y lo vemos, por ejemplo, vámonos al colgado, ¿vale? Vamos a repasar las cartas, si os parece bien, del 11 al 20. Que la hemos visto menos que nosotros. ¿Del 11 al 20? Sí. ¿Vale? En el 2 encontramos el colgado, que es el 12, que es fijo de cardinal. ¿Por qué es fijo de cardinal el colgado? Bien, el colgado es una carta muy especial, porque habla de una parálisis temporal que es benefactora.
Por ejemplo, necesito descansar para poder después estar fuerte, ¿vale? Le damos una acepción negativa que podría tener dependiendo de la tirada, pero en sí el colgado es muy positiva. De hecho, el colgado tiene 10 botones, eso se suele ver poco. En algunos mazos tiene 9 botones y en otros 10. En el Jodorowsky tiene 10 y en el Marsella Universal tiene 9, ¿vale? Dependiendo del mazo tiene 19. Entonces, hay una división entre 4 y 6 o 3 y 6, ¿vale? Está hablando del árbol de la vida cabalístico, porque el árbol de la vida cabalístico tiene 10 dimensiones. No sé si lo sabíais. No. Pues, y una cosa muy interesante es, y esto os va a flipar, porque a mí me flipa, que hay un botón escondido donde él tiene su cinturón. Sí. Por debajo hay un botón que no se ve, ¿vale? Que es el 11º botón. Ajá. Y es que en el árbol de la vida cabalístico, ese árbol de la vida que representa toda la creación y representa todo nuestro ser, nosotros tenemos 10 dimensiones, ¿vale? Hay una 11ª dimensión escondida, que es una dimensión que no pertenece a nosotros, pero que aparece desde arriba, desde los cielos. Es como si fuera, ¿cómo decirlo? Una realidad que no nos pertenece, pero que aparece para ayudarnos. Como una suerte de Espíritu Santo, benefactor o algo así, ¿vale? Que se llama, en Kabbalah se llama Da'at, ¿vale? Que Da'at significa en español conocimiento. Conocimiento. Algún día os explicaré, lo que pasa es que en estas clases no está programado, ¿vale? Algún día os explicaré el árbol de la vida, que es muy bonito, porque explica cómo somos, ¿vale? Las dimensiones de nuestro ser. Pues esta 11ª dimensión es como si nos ayudara a ser felices, a encontrar la luz, pero no nos pertenece. ¿Por qué digo esto? Porque es como una dimensión escondida que es la mano de Dios ayudándonos. Es muy bonito, ¿vale? De hecho se llama conocimiento, es como conforme voy esforzándome y aplicándome, esta 11ª dimensión va dándome estructura, dándome fuerzas, dándome energías. Y existe de verdad, en el árbol de la vida se llama conocimiento, ¿vale? Bueno, pues... ¿Lo que? ¿Los botones? Las dimensiones. La es que, dimensión. es que los botones simbolizan las dimensiones que hay en toda la creación. Sí, sí. Y que hay en nosotros mismos. ¿Y por qué simboliza eso? Porque si nos paramos, lo que está diciendo la carta del colgado es, si nos paramos simplemente a ser lo que somos, conectamos con todo lo que somos. O sea, esta carta está diciendo, todas las dimensiones del universo están dentro de ti. Todos los botones están en tu camisa, en tu vestido, que es tu cuerpo físico, ¿vale? Si te paras un segundo y dejas de pensar en el trabajo, dejas de pensar en las obligaciones, etcétera, etcétera, si te cuelgas, que también habla de meditación, ¿vale? Descubrirás lo que eres, descubrirás tu naturaleza y la naturaleza de todas las cosas, ¿vale? Esta carta lo que está diciendo es necesario pararse para entender. No es negativa, pero a veces también es que tú estás paralizado. Sí, es cuando la vida... bloqueado. Es cuando la vida te obliga a pararte y tú no quieres. Y a veces es cuando te empeñas en seguir un negocio que no funciona. O seguir una situación que no... Llega un estancamiento o un bloqueo. Claro, se convierte en bloqueo porque tú lo percibes como no es el momento, pero es que no es la persona para ti. Tú sabes que esa persona te ha puesto los cuernos, te odia, te pega, no te quiere, está con otra persona también. Y aún así tú estás intentando, esperando a que esté contigo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, muchas veces el colgado está diciéndote, tú te has paralizado en algo que no es positivo, pero el resto de cartas tienen que ser malas, porque el colgado por sí misma no es mala. Pues tú echas muchas cartas a la gente de sale todo el colgado. Sí, porque estamos muy necesitados de eso. Porque vamos buscando, pero no encontrando, no sabemos encontrar. O no queremos movernos. Nos da incluso... La gran mayoría no se quiere mover. Claro, ¿vale? ¿Alguna preguntita con el colgado? Porque ha abierto mucho. También, yo por lo que había en su momento leído, también supone una carta de eliminación y de sacrificio. Sí. ¿no? Precisamente por eso, porque te paras. Es como que renuncias a seguir lo que es tu rutina y tal, y rompes tu rutina. De ahí el sacrificio y la iluminación. Iluminación porque encuentras todos los botones de la vida.
Las 10 esferas del árbol de la O vida. cuando lo encuentras, cuando te ilumina. Claro, porque cuando empiezas a entender Es como quién un eres, bloqueo que depende de ti solo, ¿no? depende de ti, sí, porque De la persona solo en sí. Digo. sí, porque las circunstancias dependen de lo que tú decides, eso es. O sea, que no es que la vida te lo imponga como algo No. de mala suerte, sino que todo está en tu mano o en tu cabeza. Todo está en Eso ti. es, eso es. Cuando la vida se le impone suele ser o la muerte o la torre, Sí, ¿vale? Generalmente. sí. Vale. Cuando la vida te odia. Y pues, la muerte tampoco. Un cambio. La muerte, de hecho, la muerte suele ser positiva, porque la muerte es una liberación de algo que no funciona, Y cambios. ¿vale? Importante con esta carta, y vamos ya a la muerte. Venga. La papisa. Hoy en día, sí, la papisa está ahí atrás. Si teníais alguna pregunta de la papisa, la damos, ¿eh? Estoy intentando no centrarme mucho porque sé que soy intenso. A mí me gusta. Hoy en día la teoría de cuerdas está investigando justo lo que dice la cábala del árbol de la vida. Y hace falta 11 dimensiones para que encajen. ¿No os parece curioso que los botones del colgado sean justamente las dimensiones que la teoría de cuerdas dice que hace falta? 11 o 26, ¿vale? Que justamente 26 es el Yud-He-Vav-He que dice la cábala que tiene numerológicamente el nombre de Dios. El nombre de Dios pesa 26, según la cábala. Y la teoría de cuerdas dice que hace falta 11 o 26 dimensiones para que encajen todas las dimensiones del universo. Es decir, que con esta carta podemos hacer una tesis de física cuántica. Y a mí me encanta. A mí me parece muy interesante. ¿Continuamos con la muerte o tenía alguna pregunta de papisa y colgado? Cuando van los dos juntos, ¿qué es? Vale, ¿papisa y colgado o colgado y papisa? Porque cambia por completo. Papisa y colgado. Vale, papisa y colgado, ¿vale? La papisa y el colgado dice que no estás preparado aún para tener resultados y si los tienes serán desastrosos. ¿Vale? Lo vamos a leer así en términos predictivos, ¿no? Que en realidad no es una predicción, es un mensaje del presente, ¿no? No estás preparado todavía para obtener resultados, serían desastrosos. Y que todavía eres un poco torpe. Necesitas seguir trabajando en tu destreza en aquello que has preguntado. Claro, porque vamos siempre en aquella dirección. Claro, es decir, la papisa dice, yo estoy estudiando, él tiene la Torah en las manos, está buscando los enigmas. Por ejemplo, si hemos preguntado en el amor, la papisa está buscando los enigmas del amor, ser mejor persona, tener una mejor relación, enamorar y ser enamorada, encontrar el equilibrio, la honestidad y la armonía y todo esto. Pero con el colgado es algo así como, yo lo intento, pero es que a veces me viene la ira. Es que a veces tengo que colgarme, tengo que paralizar la relación porque me sobrepasa. Por tanto, estas dos cartas dirían, actualmente en tu vida emocional has encontrado un tope o una limitación, estás a por todas a desplazar ese tope hacia afuera, pero todavía no lo has conseguido. Por tanto, ojo, mucha precaución, porque si te aventuras a una relación al 100%, puede ser que salga mal, puesto que no estás todavía preparada, ¿vale? De ahí que digan que los resultados suelen ser desastrosos en esta combinación. Sí. ¿Vale? A la inversa, A la inversa cambia muchísimo. va bien. Que ya has dejado fuera, ¿no? Claro, porque ya el castillo que salió ya de ahí, ¿no? Claro, pues la papisa hacia dónde mira. Ya hacia el colgado. Claro, lo que está diciendo es, está diciendo que tú te has dado cuenta perfectamente de lo colgada que estabas, en todos los términos, Que ha cambiado. y estás analizándote a ti misma diciendo cómo has podido ser tan tonta. Pero porque ya, por fin, has encontrado la luz mental para poder entender cuál era tu bloqueo. Y en esta tirada está diciendo, no que hayas salido por completo, pero estás preparada para experimentarlo. Cuando antes no lo estábamos, ahora está diciendo, experiméntalo, pero hazlo de forma gradual, porque el colgado está en la tirada. Pero de forma gradual, porque el colgado está diciendo, todavía hay limitaciones. Sin embargo, estás capacitada para superarlos. Cuando antes iba a ser desastroso, ahora va a ser exitoso si lo gestionas bien. Ejemplo de esto. Quiero grabar mi primera película largometraje. Llevo 4 cortometrajes hechos. ¿Qué me dice el tarot al respecto? ¿Vale?
Hombre, tenía que hacerlo. Aparece Colgado y Papisa. A ver, eres un joven cineasta muy talentoso. Porque la Papisa está ahí partiendo la pana. Son cartas que dicen que tiene talento, pero son dos. Son fijo de cardinal. Es decir, estás en el triángulo cardinal. Y estás justo en el fijo del cardinal. Estás todavía comenzando. Dice, puedes comenzar si quieres una película de largometraje, una película larga. Pero todavía no tienes ni los contactos para poder sacarla en el cine, ni los recursos para poder hacerla. Por tanto, te va a costar. Sí, cine. Eso es. Podrías impulsar el proyecto del largo, porque estas dos cartas, Colgado con Papisa, dicen que llegará el momento, y llegará dentro de poco. Pero no hay el momento todavía. Ahora, si lo quieres impulsar, impúlsalo. Puedes empezar a hacerlo con cierto dolor. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la limitación existe. Y tienes que empujar tus límites. Esa limitación puede ser que tienes que buscar dinero de donde no lo hay. Tienes que buscar cámaras porque no tienes cámaras. Tienes que buscarlo todo y conseguirlo de cero casi. Pero claro, Colgado con Papisa dice que como ya has hecho 4 cortometrajes, puedes tirar de creatividad e ingenio pues para llamar a toda la gente que conoce, a todo el mundo, y a lo mejor empieza a hacer un largometraje. Pero ojo, no es porque te vaya bien, es porque tú, con tus santos cojones, lo has decidido. ¿Vale? Que como cortometraje eres hijo de cardinal, o sea, no está mal. Como está en el pico del triángulo, sí, implica que son... también hay que leer, como tú has dicho, que esta es la primera. El triángulo, después va él, si te guías por la numerología. 2 y 12. ¡Ay, qué bueno! Sí, claro. La Papisa es una carta... No, porque yo te iba a preguntar, ¿y si me va a ir? Dime. ¿Cuál es el fijo y cuál es el cardinal? Los dos son fijos de cardinal, los dos. Los dos. Lo que ocurre es que... Da igual en el sitio que esté. No creo. Dependiendo de la posición de la tirada, ¿no? Hay un tipo de lecturas que dependen de la posición de la tirada. Pero nosotros aquí ahora mismo no lo vamos a hacer porque lo hace tan complejo que nos vamos a volver locos. ¿Vale? Eso se llama garantía, ¿vale? Eso se llama garantía. Cuando una carta tiene un significado en un lugar concreto, se llama garantía. Fijos cardinales son los dos, no porque el 2 sea antes que el 2 va... Los dos son fijos de cardinal, pero el 2, lo importante es que el 2 es una carta de acción y el 12 es una carta de pensamiento. Ah, verdad. ¿Vale? Eso es lo que los diferencia. Que en el 12 yo tengo pensamientos que me paralizan. Es verdad. En el 2 es más que soy comedido, soy prudente. Por eso estoy pensando, es decir, mirando hacia adelante, sentado con el libro. Pues como si hubiese leído algo, estuviese reflexionando sobre ello. Que del 1 al 10 era de acción. Claro, porque son cartas muy sociales. Tened en cuenta que son cartas de visibilidad. O sea, parece una corte entera. Están los emperadores, la papisa y el papa, está el bufón de la corte que es un poco el loco, ¿no? Que entra. Está el mago que ayuda al emperador, está el ermitaño que es un poco el sabio, está el carro que es un fanfarrón que va por ahí, ¿verdad? Montado en sus 2 caballos, porque está en un carro con 2 caballos. Sería un poco el fanfarrón que va por ahí diciendo ¡chópate a 4 dragones! Muy bien, no es lo mismo. El Juego de Tronos sería el chulo puta que va cortando cabeza de dragón. A mí me encanta el carro. Yo la digo de broma. Sí, pero el carro es verdad que en ciertas tiradas es un chulo. El carro es un tío chulo, porque es seguro de sí mismo. Sí, pero eso me gusta, porque está en tu sitio. Claro. Ya va dominando toda la situación. Claro. Si viene de, está pasando lo más lejos de esa carta. Claro, a mí el carro me encanta porque aparte es un número 7. ¿Y el 7 qué era? El 7. Lo podéis ver aquí, ¿vale? Cardinal de mutable. Es decir, el 7 ya ha pasado el triángulo fijo, lo que implica que se ha adaptado y flexibilizado como le da la gana a las circunstancias. Eso es súper guay. Cardinal de mutable yo creo que es la mejor forma de ser en la vida. Porque no te apegas a las circunstancias para ser feliz, moldeas las circunstancias según tu conveniencia, pero también moldeas tu personalidad según las circunstancias. De alguna forma el 7, por eso es el número del éxito.
Porque el 7 está hablando de que venga como vengan las cosas, tú vas a seguir adelante con una sonrisa y vas a sacarle un paraíso a la vida. Esa soy yo. ¿Vale? Pues eso es un 7. ¿Vale? Que dan hasta asco, ¿verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Vale, sin embargo, el 5 ya hemos visto que el 5 es mucho más, es fijo. El 7 va por ahí, por eso el carro se mueve mucho. En la tirada está moviéndose con los caballos, pero el Papa no. El Papa está sentado y ocupa todas las cartas. Y fijo de mutable igual, el 8. El 8 que es la justicia lo ocupa todo. Como, hija, pues todo para ti, toda la carta para ti. ¿Sabes? ¿Verdad? El 2, no, curiosidad. Sí. Si mira para atrás, mirando al pasado, si mira para adelante, el futuro, y si está mirando para el frente, te está mirando el presente. Sí, a ver, todo esto son recursos para leer rápido. Y son verdades en el tarot. Pero claro, estas verdades podrían ocupar un año entero de reflexión, porque el tarot es muy profundo, ¿no? Cuando miramos hacia atrás, por ejemplo, voy a hacer un breve, atrás hacia adelante para ir al presente. Cuando vamos hacia atrás, tenemos una dirección continuista con el pasado, y si mi hijo sale gay, voy a intentar decirle, hijo, pero ¿te has pensado de verdad no ser una moda, no ser lo que estás buscando? Porque me da espanto romper con la tradición. Pero cuando miro hacia el futuro, casi que me da coraje la tradición, porque lo percibo como una forma de eliminar el factor heroico en la vida, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa? ¿Que tengo que ser un buen hijo? De alguna forma soy rebelde por naturaleza. Las personas que miran hacia el frente, como la fuerza, por ejemplo, son rebeldes. Están diciendo, me da igual lo que me diga mi madre que debería ser. Yo seré yo mismo. Por eso, los personajes que miran hacia adelante, como la emperatriz, por ejemplo, son personajes, de alguna forma, victoriosos por su forma de ser. Por eso la emperatriz mola tanto y el emperador no mola tanto, porque el emperador siempre está pensando en las facturas, mira hacia el pasado, mira en el dinero, en lo que gastamos, son más... El caballo mira para atrás. ¿Del emperador? Del carro. Sí, estamos con el... Perdóname, estamos con el emperador. Sí. Tranquila, no pasa nada, no pidas perdón. Sí, es verdad que el carro mira hacia... ¿Y los caballos también? Sí. Siempre estamos con el emperador. Sí, los caballos también. Es una forma, porque el 7 camina hacia el futuro, ¿ok? Pero tiene toda la experiencia de 1 al 6 que le da lo que él necesita. Esa flexibilidad, la seguridad y la chulería que tú dices. Sí, porque se siente seguro consigo mismo. Esa seguridad procede de haber conquistado los 2 triángulos. El triángulo 1 y 2, ¿no? Y la carta del carro camina hacia el 8 sin problemas. Pero no necesita mirar hacia el 8 porque sabe hacia dónde va. ¿Vale? Esa es la gran diferencia. En parte, porque la carta del carro se tiene que entender con la 17, que es la estrella. Porque la estrella habla de la intuición del alma que está guiando nuestros pasos. Y la conjunción 17 y 7 habla de una persona que entiende cuáles son sus motivaciones espirituales y no necesita evidencias materiales para ir a por ello. Qué bonito. ¿Vale? Es muy bonito, es que es precioso. Entonces, el carro, esa combinación diría, esta persona tiene una vocación natural, va a por ello, aunque las circunstancias se prevean contrarias, porque crea las circunstancias buenas para conquistar lo que necesita en términos espirituales. ¿Vale? Por tanto, es valiente. El 7 es un tío valiente, ¿eh? Pero no es nadie sin la estrella, también te lo digo. Si la estrella se vuelve un poco chulesco, pero con la estrella se vuelve seguro de sí mismo. ¿Vale? Ahora, iba por el emperador, ¿verdad? Vale. El emperador se preocupa de pagar la factura. ¿Por qué? Porque es tradicional, tiene un pensamiento continuista de tenemos que hacer que todo funcione, ¿verdad? Y es de alguna forma el que se preocupa por el balance de ingresos y gastos, es decir, está muy apegado a la tierra. La emperatriz no tiene esas competencias, mira hacia el futuro idealista. La emperatriz dice, vamos a comprar otro castillo. Pero Y la emperatriz mira hacia el futuro, pero también presente, ¿no? Porque realmente está focalizada en el frente, Sí. como yo he escuchado. Asentar. Sí, pero... Está asentar, no sentar, asentar. Claro, la emperatriz tiene la vida La hecha. papisa, igual que le pasa al emperador, lo que estáis hablando está completamente girada. Sí, El emperador más y claro. sí. Pero sin embargo, yo aprecio a la emperatriz y la veo con la justicia.
de entrada, lo único que le cambia es su mirada. Claro, está mirando hacia el futuro. La justicia tiene cara mala leche. Ya, pero lo que digo es que su posición como tal, su mirada, la única Claro. Sí, a ver, que cambia. la emperatriz. Su posición como carta es de presente, no es de... O sea, lo que yo no haya entendido, o sea, yo he entendido antes, o he querido entender, que lo que era la posición, que es la mirada a la posición. Bueno, Las dos cosas. depende. A ver, la mirada, hacia dónde mira implica cuál es su motivación a largo plazo, cuáles son sus objetivos, dónde están, ¿no? Pero la posición implica hacia dónde camina o hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, la papisa, por ejemplo, sí es verdad que está motivada hacia el futuro, pero la papisa... Está sentada también para allá, igual que él. Están los dos sentados de la... Perdón, hacia el pasado, sí, el Papa. Y ambos están sentados. Pero las motivaciones de la papisa, por ejemplo, no son los de cambiar las cosas, son los de entender a Dios. O sea, voy a explicar esto porque es muy importante. La papisa, por ejemplo, está mirando hacia el pasado y lo recibe porque quiere entender a Dios. O sea, la motivación de la papisa es: yo no soy nadie sin Dios. Y de alguna forma está intentando ser un recipiente de Dios. Cuando la emperatriz es lo contrario de alguna forma. Es una mujer muy poderosa, que es poderosa porque tiene el cetro. Y tiene el cetro y el águila. Entonces son representaciones de su poder, de un poder dinástico, de un poder que le viene de las tradiciones de su estirpe, ¿no? Pero es verdad que ella, la emperatriz, al no tener el poder temporal como lo tiene su marido, porque el tarot, el marido es el que tiene el poder temporal fuerte y ella es la que goza de cierta autonomía. Mientras el marido se reúne con los emisarios de otras tierras, ella se preocupa pues de ponerse guapa, pues vámonos así. Pero es la emperatriz, tiene todo el poder que desee. Por eso ella tiene las funciones de pensar de forma elevada y él no. Él es el que paga la factura y ella es la que piensa en el próximo castillo. Porque él no va a pensar en otro castillo. Pero ella es la mujer que empuja al hombre a que sea más hombre. Con tener más hombre me refiero a que crezca. Porque el emperador no crecería por sí solo. Estaría demasiado ocupado con las tonterías mundanales. A eso me refiero. Cuando digo que mira hacia, me refiero a que está motivada a. ¿Vale? Ahora, muy importante, imaginémonos que la emperatriz está girada hacia el futuro. ¿Vale? Eso implicaría que ella quiere cambiar su condición, quiere caminar hacia otra carta. Y eso no es cierto, la emperatriz está muy feliz siendo emperatriz. Muy asentada, por eso está de frente. Claro, que mira hacia el futuro, es decir, que tenga perspectiva del futuro, no significa que esté asentada en el futuro, está en el presente. Claro, está sentada en el presente, pero... Pues siempre con avance, con iniciativa de avance. Ella no quiere su castillo, ella quiere otro castillo. Ella quiere otras tierras más grandes, ella quiere conquistar Francia, si es la de España. Y su marido dice: cariño, otra guerra, que sale muy caro. Es que una guerra es más gente, más dinero, más comida, más todo. Dice ella: pero quién sabe, todo el territorio puede ser tuyo. No se pondrá el sol en tu imperio. Y él dice: venga, cariño, pues voy para allá. Que yo creo que todas las guerras han empezado porque él se ha sentido obligado a los hombres. Pero, por ejemplo, se puede, o sea, ahora mismo viendo la carta de los enamorados, ahí sí que hay una dilema, porque tenemos posiciones de mirada de sus fiestas. Por eso se dice que cada vez que sale más o menos está en Claro. de las dudas. Vale, pues como estamos por aquí, saltamos al 6 para explicar esto. Sí. Bien, la carta de los enamorados es mutable de fijo, es un putadón. ¿Recordáis que dije que es un putadón el otro día? Sí. Creo recordarlo. Sí. Es un putadón porque la carta de los enamorados dice: has terminado tu triángulo, estás en mutable de fijo, tu vida fija se acaba. Es un putadón. Por eso digo que es un putadón. Pero... Y encima tienes que saltar del triángulo, que es lo que más nos cuesta. Y saltar del triángulo fijo es como tirarse al vacío. O sea, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de modelo de vida, voy a cambiar de lo que sea, de país, de persona, pero para la sensación es: voy a cambiar de vida. Entonces, la carta de los enamorados a mí me encanta. A mí me vuelve loco. Pero es cierto que es una carta que espanta mucho porque te obliga a tomar decisiones muy duras. O te quedas con una vida que no funciona,
Que no funciona implica que, bueno, a lo mejor no es el hombre de tu vida, ni siquiera le amas, pero me quedo con él por no quedarme sola. Pero al final vas a ser más desgraciada que sola. En el sentido de que tú no necesitas un tío para ser mujer. Tú eres una persona completa, tú eres una mujer, ¿verdad? Dejémonos ya de los machismos retrógrados que dicen que tú tienes que estar con un tío. No, ¿vale? O tomas la decisión de dejarle, o tomas la decisión de quedarte sola, por ponerlo, ¿no? O de irte con otro que vaya a aparecer. Pero en ese sentido, el salto al vacío es la sensación de que te puedes quedar sola. Es la sensación de que puedes fracasar. Entonces, en ese sentido, cuando aparecen los enamorados de corte o en el centro de la tirada, suele implicar la persona tiene que tomar decisiones duras que le llevarán a una vida satisfactoria. Porque en la carta de enamorado, si os dais cuenta arriba, hay un angelito que está seleccionando a uno. Papel para donde tira, pero es una carta de toma de decisiones y de dudas. Sí, y además, la vida te está poniendo a prueba, porque solamente una decisión es la correcta. Y en el fondo sabes cuál es. Es algo así como, hija de puta, que me está obligando a hacerlo bien. Sí, sí. Es una hija de puta, pero es una carta muy buena. A mí me encanta, me vuelvo loco. Porque en el fondo está diciendo, atrévete a ser valiente. Atrévete a dejar de ser débil. Que lo que tú decidas es lo que está bien. Más que lo que decidas, porque no es lo que decides, es lo que asumes. Lo que asumes por parte del destino. El camino a tomar. Sí, por ejemplo, suele aparecer cuando tu modelo de negocio no funciona y tienes que actualizarte. Pero actualizarte implica pues cerrar el local donde tienes, venderlo y hacer unos cambios que son muy dolorosos. Porque tú pensabas con tus 49 años que tú ibas a tener ya una vida resuelta. Y no, resulta que no. Resulta que o cambias o mueres. Entonces, puedes quejarte, hay que ver que a mis 49 años, hay que empezar de cero, tal. O puedes decir, ok, me doy 2 años para remodelarme. Y te pones 2 años y en 2 años has llegado al 7. Y el 7 implica que estás ganando de nuevo el dinero que ganabas o más. Y más a gusto, mejor, porque todo es nuevo. Todo es nuevo y todo es genial. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si te hubieses estancado en ese local de mierda, aquí intento hacerlo gráfico. Aquí cuando no es Jeffy. Estaría intentando pedir préstamos para pagar el local porque no gana dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que está aumentando tu locura y al final el 6 se convierte en el 15, que es 5,1, 6, que es el diablo. ¿Verdad? O peor todavía, diablo con torre, que es el 16, que es el otro 6. ¿Vale? Bien, pues continuamos. ¿Os tirando mucho la tabaca? No, me encanta. Estupendo. A ver, cardinal de mutable. Vamos al 7, ¿no? Para hacerlo así. Cardinal de mutable, vamos a ir con la estrella, por ejemplo, porque el Carlos ya me habló un poquito. Cardinal de mutable he dicho que es muy flexible, porque comienza un nuevo sendero que es mutable. Por tanto, ya entiende que los 6 números previos son números en los que o cambias o mueres, o evolucionas o mueres. ¿Vale? Del 1 al 2 implica un cierto cambio, porque el 1 es nuevo, pero del 2 al 6 es una evolución. Por tanto, el 7 dice, ok, yo no solamente decido evolucionar, yo soy evolución. Eso es lo guay del 7. En el 7 el cardinal inmutable tiene una energía renovada, porque si nos damos cuenta por el principio del triángulo invertido, hemos salido del 5, que es sofocante, hemos ido al 6, que tiene energía, pero su energía nos impulsa al abismo, y en el 7 hemos salido del abismo y tenemos una vida equilibrada de nuevo, y encima tenemos energías. Pues a disfrutarlo, ¿verdad? A gozarlo. Aquí en el 7 es cuando empezamos a ver la luz de verdad, porque ya estamos muy cerquita del 0. Y el 0 de alguna forma es como sublimar el camino que estamos tomando. Sería como jubilarnos o como, ¿vale? Es terminar un sendero. Entonces, en el 7, por fin me he cambiado de local, ahora estoy trabajando con un amigo, pero vuelvo a tener mi taller de coche, vuelvo a tener la clientela de antes, incluso más, porque ahora ofrezco servicios nuevos que antes no podía ofrecer en el otro taller que era un local muy viejo, y bla, 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 bla. Y en el 7 ya tengo mi vida resuelta y sé, total, me quedan 10 años más jubilarme y sé que aquí me puede ir bien. ¿Vale? Por eso es cardinal mutable, porque de alguna forma nosotros estamos pensando en el fin. Pero como 7 estamos muy afincados todavía. Pero estamos comenzando una última etapa y ya pensamos en cómo poner el broche de oro a nuestra vida. Cuando estamos en el 7 empezamos a pensar, pues yo quiero que mi jubilación sea X. O yo quiero, cuando termine los estudios, imaginaos que del 1 al 10 son los estudios, ¿vale?
cuando termino el estudio yo quiero especializarme en tal cosa. Pues ya empezamos a, de forma flexible, a tomar decisiones que nos lleven al éxito. Y si esto no sale, sale lo otro. Nos sentimos poderosos, porque entendemos que cuando somos flexibles, todo es posible. Pero cuando o estoy con esta persona o nada, pues si es nada, pues soy muy feliz, ¿verdad? Por eso el 7 es casi un mujeriego también. Porque es como si no me va bien con Paula, pues me irá bien con Teresa. Y no me va bien con Teresa, me va bien con ella. Porque no estoy buscando esta mujer, estoy buscando una mujer que se amolde un poquito a lo que necesito para convertirla en una diosa. Porque yo lo que quiero es ser feliz con una mujer que se lo merezca, no con esta mujer. O sea, me da igual que sea castaña o que tenga el pelo moreno. Lo importante es que yo pueda hacerla feliz. En el 7 pensamos así. Pero en el 1 es que he conocido a Teresa y Teresa es el amor de mi vida. ¿Verdad? Qué poco flexible, ¿no? Ni la no se le queda. Pero tú ya estás pensando, uy, Teresa, qué dulce es, seguro que es virgen. Si no lo supiera, ¿vale? Después, ¿qué pasa? Magdalena. ¿Qué pasa? Que si estamos en el 4 o en el 5 y te das cuenta de que Teresa se ha tirado todo el barrio, ahí dices, ¡ah, Teresa! Y ya empiezas a Qué pensar. guarrilla eres, ¿no? Claro, pues llegas al 6 y la dejas. O llegas al 5 y la dejas. ¿Por qué? Porque el 5 que es fijo de fijo, es como... O sea, todo lo malo se junta, el desgaste se junta. Pero si se supera la etapa de desgaste, llega al 7, que es, somos felices sin apegarnos el uno al otro. Súper guay. Y en el trabajo es igual. En el trabajo es, me encanta mi trabajo, estoy abierto a nuevas cosas y siempre estoy constantemente renovándome. Y estoy incluso invirtiendo dinero en otros talleres, viendo otros modelos, no sé cuánto. ¿Vale? Por eso es cardinal de mutable. Pero cardinal de mutable es difícil de entender, ¿eh? Porque cardinal de mutable implica el principio del fin. Y eso a nosotros nos suena, en el fondo, decadente, ¿verdad? Como el principio del fin suena chungui. Pero en el tarot es algo muy positivo. Porque el principio del fin implica no el fin como esto va a morir para siempre y ya está, sino el fin como esto va a sublimarse. A sublimarse. Lo que implica, y esto es muy importante, que el 7 aspira al 8, no al 9. El 7 no busca el 9, busca el 8. Claro, que es el fijo del mutable. Que es, nos vamos a mantener fijos en esta mutabilidad para siempre. Así como las parejas son perfectas. O como, 7 al 9. claro, hablo del 8 ahora. Porque fijo del mutable implica, cariño, que si tú necesitas algo que yo no te puedo proveer, provéetelo de alguna forma, pero eres una mujer individual y no dependes de mí para ser feliz. Yo voy a intentar hacerte feliz. Pero ella dirá lo mismo, dirá, cariño, es que yo soy feliz contigo porque justamente me flexibilizo. O sea, los dos están preparados por completo para ser felices juntos. ¿Por qué? Porque son fijos de mutables, o sea, saben mutabilizarse para que todo esté fijo. ¿Vale? Me he explicado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, en ese sentido, es como si fuéramos maestros de la eterna flexibilidad. Como Madonna cuando saca un disco y de O repente... como cuando uno mira por el otro. Sin Claro. egoísmo. Eso es el 8. ¿Claro? Ya. Sin egoísmo. Cuando tú sacrificas un rato tuyo para dárselo a él y él hace lo mismo contigo. Como cuando encajan las personas, ¿no? Ahora, en el 6, eso lo intentamos hacer, Y ya no sale. pero qué doloroso. Porque todavía no estamos preparados. Eso es. No hemos madurado. Eso es. Pero yo sé que tengo que madurar y que tengo que llegar al 6. Pero fíjate que es curioso, estamos hablando en el 8, pero respecto en el 18, que es la luna, siempre la vemos como más Como oscura, ¿no? tenebrosa. A mí la luna, yo no entiendo los libros de tarot que dicen que la luna es cosa... Mala, mentira, lo oculto. Yo- Por eso lo digo. Dudas negativas, depresiones. A lo que yo creo que están diciendo, digo, No te Yo por cuadra. eso- ¿qué pasa? Es que el problema de algunos libros de tarot es que son infantiles. Ven la vida como bueno y malo. Te de cartas buenas y cartas malas. Y eso no solamente no es real en el tarot, sino que es infantil. Porque la luna no es mala, tampoco es buena, es lo que es. Entonces la luna implica que hay una naturaleza que todavía no hemos discernido de nosotros, pero que es pura. Por eso hay unas aguas que están limpias y hay una luna que está recibiendo
Es decir, la luna está dando, pero también está recibiendo. Es como una especie de feedback, ¿no? En este sentido, la luna se tiene que entender con el sol siempre. Si le aparece la luna y no aparece el sol en la tirada, implicaría que aún no es el momento de la revelación. Porque el sol habla de que las cosas se revelan, de la visibilidad, ¿no? Pero la luna implica un ocultamiento que es beneficioso. Por ejemplo, la carta de la luna puede hablar de que tienes dentro muchos sentimientos y que debes aprender a exteriorizarlos. Pero también puede hablar de que tienes una creatividad arrolladora y que estás aprendiendo a canalizar esa creatividad. Porque la luna no habla de mentiras como tal, habla de ocultamiento, que no es lo mismo. Ojo, ocultamiento no implica una intencionalidad de ocultar, no tiene nada que ver. Intencionalidad de ocultar implicaría mentira, ¿no? O sea, es decir, te quiero ocultar mi verdad, entonces pues la desvío. En ese sentido aparecerían otras cartas como el diablo. Por eso digo que la carta de la luna en sí misma no habla de mentira. Hay un contexto que podría hablar de mentira, pero cuando en los libros aparece la luna como una carta de mentira y tal, os confunde. Porque la carta de la luna genéricamente habla de que la realidad está frente a nuestros ojos y no la queremos ver. O no sabemos verla todavía. De que hay oscuridad. Es de noche. No hay luz. Pero muy importante, no hay luz porque es de noche, no por nosotros. Es decir, porque en la naturaleza... No somos nosotros. No, porque en la naturaleza aún no hay luz. Entonces está diciendo que en el ritmo natural de las cosas es normal que no se dé. O del ser humano, pero que no es provocada por ti conscientemente. Claro, por ejemplo, si me preguntan ¿por qué no tengo pareja? Y aparece la carta de la luna, dice, se está barajando, actualmente está apareciendo una pareja en tu futuro. Porque está diciendo, no hay ningún bloqueo, simplemente ahora mismo estás soltera. O sea, no es que haya un bloqueo, es que va a aparecer. Porque la carta de la negrura de la noche siempre viene antes del amanecer y del sol. Sí. Entonces, la carta de la luna siempre implica que tú has hecho un trabajo emocional potente para permitir que el sol aparezca. Pero si va acompañada, por ejemplo, del 15, que es el diablo, podría hablar de que tu autoestima es tan baja que tú sueles mentir sobre tu vida. Sí, pues yo estudié tal cosa y a lo mejor no estudiaste, pero te da tanta vergüenza decir que no estudiaste o intentas, te haces un perfil en internet, por ejemplo, se aparece, imaginaos, diablo, templanza y luna, estas tres cartas dirían, te has hecho un perfil en internet en el que no cuentas la verdad para atraer a chicos. Y cuando esos chicos saben la verdad, porque te conocen en persona, no te vuelven a escribir. Esas tres cartas dirían eso. Entonces, claro, pero está el diablo y está la templanza. La luna sola no diría eso. También la luna sola diría algo así como, eres una persona tan compleja por dentro que no sabes cómo exteriorizarte. No te dejas ver por fuera, no, que tú no sabes hacer. Tú no sabes. No, que tú no te dejes. Como digo, no hay una intencionalidad. Eso es muy importante. Eso es lo más importante. Claro, porque si hay una intencionalidad, entonces implica que estamos permitiendo la realidad u ocultándola. Y aquí no habla de perversión, aquí habla de pureza. La carta de la luna es pureza. Como fijo de mutable, estaría diciendo que tu pureza permite que la realidad de las cosas se den de forma natural. La mutabilidad de la vida está en armonía contigo. Porque tú eres fija, sí, pero en la mutabilidad de la vida. ¿Verdad? Por tanto, si tu marido dice, me han dado trabajo en otro país, pues dices, bueno, vamos, fijo de mutable. Bueno, vamos. Digo, cariño, de verdad, así, tal cual. No piensan los niños ni nada, pues los niños encontrarán otro sitio para estudiar. Es verdad, tío, ¿por qué le damos tanta vuelta? Yo me cambio yo he vivido, yo nací en Algeciras, he vivido en Ceuta, he vivido en Estados Unidos, en El Paso, he vivido en Italia, tiene de 16 a 19 años. Y bueno, salió ¿verdad? Pero salió loco perdido. Pero yo he cambiado de ciudad más que... Y no pasa nada. Te vas y ya está. O sea, es decir, cuando estás fijo de mutable, todo es mucho más fácil. Porque la luna no es un conflicto emocional. Es una profundidad emocional, no es un conflicto. ¿Vale? Cuando eres fijo de fijo, estás en el 5, te cuesta mucho moverte.
¿Se entiende bien, verdad? Sí. Claro. Pero claro, cuando llegas al 6, la vida te obliga a moverte. ¿Y ahora qué? Tenemos que pasar al 7. Vale. Muy bien. ¿Ninguna pregunta, no? La torre. La torre. A ver, la torre, que es el otro 6, empezamos leyendo que es mutable de fijo, ¿verdad? O sea, es mutable de fijo. De hecho, no lo hemos dicho antes de los enamorados. Mutable de fijo, volvemos a decir que es una putada. ¿Por qué? Porque mutable de fijo implica que está destruyendo lo que es fijo. Y lo vemos perfectamente en la carta de la torre. Porque hay una especie de casita que está siendo destruida por un rayo. O sea, más mutable de fijo imposible. Pero una cosa muy guay de esta carta es que solo destruye media torre, media casa. Es decir, sí, voy a romperte tu vida fija, pero voy a dejarte la mitad de tu vida para que la reconstruyas pronto en la mutable. O sea, la carta de la torre dice, tienes que desprenderte de la mitad de lo que eres. De la otra mitad no. Eso sería como algo prescriptivo, ¿no? Como un consejo. Más o menos tú ya traes un trabajo hecho. Un montón. Está en el 16 ya, o sea. Por eso te digo, traes un trabajo hecho, no lo vas a tirar todo por la borda. Ahora, hay una cosa muy importante de esta carta, porque la gente la compra mucho. ¿Cómo se llama la casa? La casa. Oye, torre, ¿no? La casa de Dios. No es la torre, es la casa de Dios. ¿Quién le llama a la torre? Yo, para empezar. Y yo. Pero ¿por qué le llamamos a la torre? Porque parece una torre. Es la casa de Dios. ¿Y por qué es la casa de Dios? Pero en el tarot original pone la casa de Dios. Es verdad, yo no lo había visto. Ahora, ¿por qué es la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Porque eres tú mismo? Porque esto es muy importante. De hecho, me pone emblemático. Me salió natural. Mira, porque en el 16 nosotros hemos superado nuestros deseos individuales. En el 15 nos hemos enfrentado al diablo. Y el diablo es un ser andrógino y repugnante que ocupa el centro de la carta y que somete a los dos diablillos que están en los laterales, que representan nuestra parte masculina y femenina, nuestra forma de actuar y nuestra forma de necesitar de la vida. Todos estamos deseosos de recibir cosas, ¿no?, de la vida. Quiero más dinero, quiero más trabajo, quiero más no sé cuánto, o quiero menos trabajo, por lo que sea, ¿no? Y todos estamos deseosos también de impulsar cosas. Entonces, en la carta del diablo, yo estoy paralizado porque las dos partes de mí están atadas. Están maniatadas así y aparte tienen también una cuerda, ¿verdad? Unida. ¿Y por qué? ¿Por qué están maniatados? Porque están paralizados por el miedo ante ese ser andrógino monstruoso que está en el centro, que porta una antorcha que es una como la hoja de una espada, ¿vale? Y es una antorcha fría, lo podéis ver, ¿verdad? Como que una antorcha como la búsqueda del fuego del alma en las cavernas del infierno. Yo lo veo un poco así. O sea, es una carta infernal. ¿Por qué? Porque esta carta, la del diablo, dice: tienes dentro de ti un infierno personal que tienes que superar. ¿Vale? Y este infierno personal, todas las cartas tienen una trampa y un tesoro. ¿Vale? Por eso yo nunca diría que la carta es mala. Diría que es mala y buena. O sea, tiene ambas realidades, ¿vale? Entonces, esta carta está diciendo que tu infierno personal te está azotando. Y muchas personas viven en el diablo. El diablo es, vivo con mi ira, con mi frustración, con mi pena, con mi ¿vale? Y están, pues, reaccionando constantemente a sus emociones, totalmente, pues, rotas, ¿no? Pero tiene un tesoro, y es, cuando aprendes a confrontar todo ese infierno, el infierno se disipa. ¿Y hay algo mejor que disipar el infierno interno? No. Entonces, la carta de la torre aparece cuando nosotros hemos aprendido a confrontar el diablo. Por eso viene justo después. Porque cuando en el 15 confrontamos al diablo interno... Nos enfrentamos a él. ¿Y sabes cómo nos enfrentamos a él? El tarot mismo lo dice. Los diablillos, ¿qué están haciendo? Están sometidos, sumisos al diablo. Pero el diablo no les está diciendo nada, ni siquiera les está tocando. Esto es una cosa muy importante. El tarot dice que los miedos no te tocan, los miedos te someten. Y que si tú decides, a través de la decisión interna, de la fortaleza interna, de no someterte a ese miedo, el miedo empieza a empequeñecerse. Porque los diablillos tienen una cuerda floja
Y, aunque no se vea, no tienen ataduras en las manos. Tienen las manos hacia atrás. Ellos mismos se han sometido ante el miedo, entendiendo que el miedo era imposible de confrontar. Pero cuando los diablillos hacen así y se quitan la cuerda, ¿sabéis en qué se convierten? Caminan los diablillos, dicen, ¡hey, estamos sueltos! Caminan por el 16, por el 17, por el 18 y llegan al 19 y se convierten, mirad la carta del 19, en los dos niños del 19. De hecho, se puede ver porque uno de los niños de la carta del sol tiene una marquita de 3 puntos en el costado, que también lo tiene en la carta del diablo. Porque en la carta del diablo estaban invertidos. Como es una forma. Eso es. Es una forma de decir que el infierno es lo contrario al paraíso, que en la carta del sol encontramos la satisfacción de lo que somos, pero cuando estamos en el infierno interno, estamos invertidos. Estamos al revés, de cabeza abajo. Todo va al revés. Lo que nos debería dar satisfacción nos produce ira. Claro. Entonces, podemos apreciar a través del viaje de los diablillos que cuando aprendes a no someterte al diablo, y eso es fortaleza espiritual, llega a la torre y aparece un rayo desde el cielo, que es la casa de Dios. Ya por fin has creado un espacio interno para recibir a Dios. Por eso se llama la casa de Dios, porque el 16 es el espacio interno que en Cábala se llama el tabernáculo. El tabernáculo es un espacio psicológico que te permite recibir la luz que necesitas para romper con toda la basura que tienes en el 15. Entonces, ¿los niños también son estos dos que trabajan? Oficialmente no. Pero yo diría que sí, seguramente son ellos. A mí me da. Es la primera vez que me preguntan eso, pero posiblemente sí. Yo no te puedo decir que sí porque no tengo referencia. Ni por experiencia ni por estudios. Como van en ese camino y están aquí, digo, por aquí han pasado los dos. Claro. ¿Vale? Entonces. Pero es que ese peluquilero es la única forma de entender el tarot, no te creas. Por eso, el viaje del diablo es un viaje hacia la pureza, porque después encontramos el 18 y el 19, el 18 es la luna, que es pureza, y la iluminación, ¿verdad? Por eso la casa de Dios es el espacio interno que podemos tener para recibir esa conexión con la luz, ¿vale? Y por eso aparece un rayo. ¿Por qué es mutable de fijo? Porque todo el fijo que estaba saboteando nuestra realidad, por fin está preparado para romperse. Y llegamos al 17, que es cardinal de mutable, ¿verdad? Que es la nueva realidad que nos lleva a lo que hemos dicho, a una eterna presencia flexible. ¿Que tengo que encarnarme en perro? Me encarno en perro. ¿Que tengo que tal? Sí, porque la otra mitad estaba buena. Es como cuando tienes un cactus que ha regado mucho y se pone pocho, y tú dices, uy, está todo pocho, y le han salido, es que estoy estudiando ahora con un cactus que tengo la casa llena de plantas. Y, uy, esto está pocho. Pues tienes que cortarle la mitad del tallo y la otra mitad pues la vuelves a, ¿vale? Que le salgan raíces y lo vuelves a plantar. Sí, se puede. Claro, en la punta. Tienes que evaluar qué parte está sana, la parte que no está sana la rompes y dejas que cicatrice el tallo, y cuando ha cicatrizado, suele ser un par de días, una semana, lo vuelves a trasplantar en una tierra que sea mitad abono, mitad arena de río, ¿vale? Y ahí vuelve a enraizar y se vuelve fuerte. Eso es la casa de Dios. No lo va a enseñar todo el mundo. Es que encima dejó total con la casa. El bambú que se me está muriendo otra vez. ¿El de la suerte? Sí. Es una putada el bambú, porque por lo visto no se puede rescatar cuando se pone amarillo. No se rescata. No se puede rescatar. Pero es que yo te explico. Sí. Cuando yo me voy a mi brujería. Yo tenía un perro que hasta años y no le ha pasado nada. Y de momento se me puso amarillo. Me he comprado otro y se me ha vuelto a poner yo en una tiempo. ¿En el mismo sitio? Pues limpia todo. ¿Puede? Pues limpia todo. O sea, es que yo ya lo limpié. Más que limpio. O cambiarlo de sitio, a lo mejor puede ser que haya cambiado la temperatura o el nivel de humedad o algo así del sitio.
Ha habido factores de cambio. No sé, porque yo he dicho, mi novio se rela y dice, pero si tú eres que la has tenido hace años ahí, no le ha pasado nada. Claro, claro. Pero por lo visto, lo estuve viendo porque tuvo un bambú también que se hizo con amarillo y por lo visto es que no se puede rescatar fácilmente. Es casi un golpe del destino que se ponga bueno. Te va al chino a comprar un nuevo número. Escúchame, ¿por qué estas cartas tienen estas rayas aquí? Sí, tiene mucho que ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay un lunar que no tenga significado. Sí, todo tiene que ver. Lo que pasa es que el tema de la raya es complejo, ¿vale? Pues si nos damos cuenta solamente... Una, dos, solamente tres, en algunas. El número de las rayas... ¿lo digo? Mira la sí, justicia. en el sol, en la luna... En el sol, en la luna y en la visto yo antes. Y en los enamorados, nena. Sí. En la fuerza también. La fuerza también. Es verdad que es donde primero lo ha visto, pero no he querido interrumpir la cosa. Nada, tranquila. Pero vaya, se me riña. Nada. Si os dais cuenta, en las cartas de la fuerza están todas en el futuro. O sea, todas en el ideal del futuro, ¿no? Y conforme vamos avanzando, vamos generando una acumulación y una armonía. Por ejemplo, en los enamorados realmente es una carta de equilibrio, pero es un equilibrio falso, porque en el fondo tenemos que cambiar las cosas. Pero equilibrio implica que yo puedo quedarme sin tomar una decisión toda mi vida, pero ese equilibrio me lleva a una crisis, ¿vale? Cuando digo equilibrio me refiero a un equilibrio aparente, ¿vale? Aquí vemos que está más o menos equilibrado. En la fuerza hay un potencial de futuro. Aquí hay un equilibrio, pero después cuando superamos ciertas pruebas llegamos a la luna, que es un mayor equilibrio, y al sol, que aparece una acumulación del pasado y una prospección del futuro que en el fondo está ya evidenciada. Es como el futuro ya es corto. O sea, en el 19 la estimación del futuro parte del presente. O sea, no quiere hacer grandes cambios. Es un 9. Por tanto, es una carta de cambio que nos lleva al juicio y finalmente nos lleva al mundo. Pero el cambio está más que previsto, porque con 19 yo ya he superado todas las cartas del tarot, no hay nada que no haya vivido. Por tanto, un día daremos una clase especial y hablaré de todos estos simbolitos, porque hay muchas más cosas que ver, ¿vale? Pero todos estos símbolos nos hablan de cómo es la experiencia que la carta está diciendo, ¿vale? Por hacerlo así sencillo. Nos explica cómo es la experiencia, si la experiencia tiene equilibrio o no, si es una premisa hacia el futuro o del pasado, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna preguntita? Prepararé una clase un poquito más adelante de símbolos, ¿vale? Pero no quiero hacerlo muy complicado porque ahora mismo estamos sentando bases. Dime. Vale. Pues como... Uy, además es tarde ya. Pues como hemos hecho una clase súper competente con respecto a las cartitas y demás, ¿vale? Si os parece bien, vamos a hacer a través de la plataforma la actividad de las consultas y aquellas personas que no tengan la plataforma o que no puedan disponer de ella, yo es que no ofrezco el servicio por WhatsApp, soy un desastre por WhatsApp, ¿vale? No, yo lo tengo, pero ¿cómo me meto? Muy sencillo. No, si yo me meto, pero que no me deje con la clave. Pues estamos en contacto por WhatsApp y te lo soluciono, ¿vale? Pues voy a ver, a lo mejor es un problema que yo haya hecho. A lo mejor es que yo lo he hecho mal. Que no solo soy humano, sino que soy un desastre para las dos cosas. Que lleva muchas cosas para adelante. No, que sí me funciona. A mí me lo va a arreglar tú. Bueno, si me puede arreglar ella y te quito trabajo y yo. Muy bien. Yo lo que quiero es que la plataforma nos capacite a todos para poder trabajar cuando queramos, como queramos, y no depender de este momento para hacer práctica y demás. Porque como hay tantas cositas chulas que ver... Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Gracias.